Estamos de regreso, los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Le comentábamos desde ayer que la situación en Michoacán sigue siendo muy delicada. Hoy quizá por las noticias que hay en torno a lo que pasó en París, el tema puede haber pasado a un segundo plano desde el enfoque mediático, pero el tema es muy serio, muchas cosas no aclaradas, muchas personas muertas, versiones encontradas entre el comisionado Alfredo Castillo y lo que refieren algunos medios de comunicación respecto a lo que pasa cuando se desaloja el ayuntamiento en Apatzingán. Y tenemos en la línea a nuestro amigo y colega Francisco García, quien encabeza Cuadratín, este importante medio de comunicación, y tiene realmente un contexto muy amplio de lo que está pasando en Michoacán y desde luego en muchos estados del país. Francisco, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Igualmente, mi querido Guillermo, te saludo con mucho afecto desde Michoacán, en donde efectivamente, como tú lo dices, parece que se está generando una recomposición en el escenario estatal, justamente en el arranque del 2015, cuando de manera paralela están ya caminando los procesos electorales, tanto el federal como el local, para renovar la gubernatura, las 113 alcaldías y las 40 diputaciones del que conforman el Congreso estatal. Comentarte, como se ha venido publicitando, que pues el tema fundamental que volvió los ojos del país a Michoacán fue la recuperación que tuvo el Ejército Mexicano y la Policía Federal del Ayuntamiento de Apatzingán, y una refriega que hubo ese mismo día entre civiles y miembros de las Fuerzas Armadas, con un saldo final total de 9 personas. El debate hoy, mi querido Guillermo, es a quién creerle, de la autoridad federal y estatal, que en voz del comisionado Alfredo Castillo afirman que todo fue una respuesta, una reacción a un ataque cobarde que tuvo el crimen organizado contra la autoridad, o bien, como dicen algunas otras voces, que en realidad fueron ejecuciones, que fueron personas muertas a sangre fría en plena plaza pública. Lo cierto es de que la autoridad hoy ha presentado las pruebas que acreditan que presuntamente las personas que fallecieron bajo el fuego accionaron armas de fuego y que traían precisamente consigo estas armas, estos instrumentos que se supone están únicamente reservadas para la fuerza pública. ¿Y a ti qué impresión te da, Francisco García, quien encabezas Cuadratín, este importante medio de comunicación, con todas estas versiones encontradas que refieres? ¿Qué sientes que realmente pasó? Porque efectivamente puede haber confusión, hay efectivamente estos videos que presenta el comisionado Castillo, pero algunas versiones periodísticas que afirman que la gente que digamos que murió ahí iba solamente con palos y piedras y que en realidad no hubo tal refriega, sino prácticamente algunos han calificado pues una matanza a sangre fría. Y claro, entre tanta información confusa, tú que estás en la región y que has seguido el caso, ¿cómo sientes que están las cosas? ¿Realmente qué versión tenemos que creer? Bueno, mi querido Guillermo, yo creo que con la información disponible y suponiendo que se haya tratado efectivamente de gente que no iba con armas de alto poder, pues de todas maneras estos civiles fueron quienes primariamente atacaron a la autoridad. La autoridad se encontraba estática, estaba custodiando a los detenidos y a las armas y los vehículos que habían confiscado en el desalojo de la alcaldía, y a esa hora de la mañana, pues cuando empiezan a ser agredidos los policías, pues la reacción natural es responder, es repeler el ataque que tenían. Ellos, los peritos, los investigadores, según dicen, las pruebas que le han practicado a los que murieron, pues es que sí accionaron armas de fuego, sí se encontraron en la escena de los hechos por lo menos 13 armas de diversos calibres. Y bueno, aquí quizá para darle un poco más de transparencia y de certeza al caso, valdría la pena que alguna instancia neutral, la propia Comisión de los Derechos Humanos, alguna universidad, pues entrara al quite y con herramientas científicas trataran de explicarnos cuál es la verdad de lo que hoy tiene consternado a Michoacán, mi querido Guillermo. Sí, me parece que esto urgiría, porque hoy estamos, creo yo, entre los dimes y diretes, algunas versiones periodísticas y la versión del comisionado.
Ahora, ¿sientes que esto empaña lo que tú refieres como un avance en Michoacán? Porque esto desde luego mediáticamente ha tenido un gran impacto, pero ¿crees que pese a esto hay un avance hoy respecto a la seguridad en Michoacán con todo esto que ha pasado con las autodefensas, la balacera y muertes del pasado diciembre? ¿Realmente en qué momento estamos en esta realidad en el estado de Michoacán? Pues estamos cronológicamente, mi querido Guillermo, estamos a una semana. El 15 de enero del año pasado el presidente Peña genera el decreto para la creación de la comisión respectiva, el nombramiento del propio Alfredo Castillo, y yo sin temor a equivocarme puedo decirte que hoy el escenario es totalmente diferente, ha mejorado significativamente, no ha desaparecido el cártel hegemónico de Michoacán, los caballeros templarios, pero es evidente que está desestructurado, que ya han desaparecido todas las secuelas que había de pago de piso, de extorsiones, y en general la incidencia y las cosas han mejorado significativamente. Lo que se ha salido de control son precisamente los grupos que trabajaron del lado de la autoridad, que presuntamente defendieron al pueblo, que no se les supo dar una salida legal. Se crearon policías rurales que ya el comisionado Castillo ha anunciado que van a desaparecer. Se creó la Fuerza Ciudadana, se han hecho varios experimentos y no se sabe finalmente cuál va a ser el paradero de toda esta gente. Dos líderes significativos y emblemáticos de los autodefensas, el señor Mora y el señor Mireles, están en la cárcel, eran los máximos exponentes de este movimiento y paradójicamente están en la cárcel. Criminales confesos y manifiestos en contraparte, pues hoy están del lado de la autoridad, y hay una confusión, hay un como impas, que estamos como por vivir un volver a escribir la historia de Michoacán, volver a entender lo que está pasando, mi querido Guillermo, pero esto ya urge, porque como te dije en un principio, pues tenemos ya un proceso electoral que está caminando en dos vías, la estatal y la federal, y esto podría contaminar, si no se resuelve a la brevedad, ambos procesos. Ahora, la tuta sigue libre, como bien refieres, hay algunos líderes de las autodefensas detenidos, pero paradójicamente la tuta, el líder de los templarios, está libre, ¿no? Y refieres que está quizá descabezado un poco el grupo de los templarios, pero su máximo dirigente sigue libre. Tu portal difundió en su día estos videos notables que calificamos acá como narcopropaganda. La tuta sentado con diversos actores políticos. Ya perdió fuerza la tuta, sigue ejerciendo poder. ¿Consideras que sigue siendo un actor peligroso para Michoacán? Pues sería muy temerario de mi parte decir que ya no lo es, que ya no significa ningún peligro. Lo que sí es cierto es que ha dejado de influir y ha desaparecido. Se percibe así como se sentía, aunque no se le viera su presencia, su influencia, su poder y su sombra, pues ahora no se percibe nada de esto. Sin embargo, pues de eso a decirte que está totalmente aniquilado, totalmente difuminado, pues yo creo que sería muy riesgoso, muy temerario. Habrá que esperar, habrá que ver de qué manera reaparece este personaje, si es que reaparece, si lo capturan, si rehace su movimiento. Creo que es otro de los capítulos que está por conocerse, mi querido Guillermo, qué va a pasar con Servando Gómez Martínez, la tuta, este personaje pues que trae todavía con un pendiente a la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán. Le recuerdo a la audiencia que estamos conversando con Francisco García, director de Cuadratín, este importante medio de comunicación que ha seguido con atención muchos temas, pero ha puesto especial énfasis en lo que pasa con la inseguridad en Michoacán. ¿Consideras que Michoacán dejó de ser un estado fallido, Francisco García? Bueno, yo creo que sí lo fue y por mucho, categóricamente hay que reconocerlo. Empieza Michoacán a tratar de volver a la ruta de la legalidad, intenta recuperar el Estado de Derecho, intenta rehacer su vida institucional. Hay que recordar que el gobierno de Michoacán fue pillado completamente, pues carcomido, completamente poseído por el crimen organizado, y precisamente esta elección de 2015, es la oportunidad que tenemos para hacer un cambio en ese devenir de la historia
de nuestro Michoacán, mi querido Guillermo. Hoy en el ámbito del periodismo, porque estamos hablando con un colega periodista, ¿cómo se vive hoy el ejercicio del periodismo en Michoacán? ¿Se puede ejercer a carta cabal o hay muchas amenazas contra periodistas? ¿Cómo es ese entorno? Bueno, supongo contra periodistas, empresarios, dirigentes, incluso la propia Iglesia Católica ha alzado la voz de manera muy categórica. Sí, estamos hablando de un poder, el de los caballeros templarios, que en su momento fue pues supremo, que fue extraordinario, mi querido Guillermo, y que presionó a diferentes segmentos sociales. Yo te hablaría por la agencia que represento, por mí mismo, y decirte que por fortuna pues no tuvimos mayor problema con este grupo delictivo. Nosotros, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros escenarios, pues tuvimos la fortuna de contar con la orientación de instituciones protectoras de los periodistas, de la libertad de expresión, del quehacer reporteril, como es artículo 19, que nos capacitó, nos enseñó a echar a andar y a crear nuestros propios protocolos de seguridad, nos reunió y nos sigue reuniendo con expertos en inteligencia militar, en cuestiones de qué hacer, por ejemplo, en caso de encontrarnos en un fuego cruzado, de qué hacer en caso de que estalle una granada en nuestro entorno. En fin, nos obligó el escenario de la violencia, de la inseguridad, a profesionalizarnos más, a ser más cuidadosos, a tener muchísimo rigor profesional en la hechura de nuestras informaciones, y son aprendizajes que pues gracias a Dios hemos podido sortear, mi querido Guillermo, y que aquí estamos para seguir documentando lo más profesionalmente posible lo que ocurre en Michoacán. Pues te agradezco mucho, Francisco García, director de Cuadratín, estos minutos para Zona 3, en este análisis interesante que nos compartes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Guillermo, por esta oportunidad, y estamos en comunicación. Estamos en comunicación.